Hola, ¿me escuchas? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Este episodio va a ser muy interesante porque creo que es algo que vamos a poner un poquito de conciencia a lo que es tener una caja de herramientas nueva. Y para este episodio me acompaña mi compañera Paula. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Tona, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los agronautas a todos los agroescuchas que nos acompañan en este momento. Y bueno, sí, definitivamente el hecho de poder ver que entre más herramientas tengas en tu cajita, pues vas a poder sacarle el mayor jugo a la información que trabajas y a los proyectos con los que estés desarrollando. Así que sí, está genial. Pues sí, pues no se diga más. Vamos a estar con Diego Valenciano. Vamos a hablar de lo que es el análisis de imágenes. No sé, empecemos entonces. Dale. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Esto es Agronauta. Y para este episodio, bueno, tenemos como nuestro invitado. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Diego. Bueno, Gracias por estar aquí. he de confesar que a Diego por LinkedIn nos conoce porque algunas cosas que ya me apareció su contacto. Empecé a ver su contenido y me parece bien interesante lo que hace. Y por lo mismo, pues tuvimos la oportunidad de grabar este episodio con él. Que Diego, pues bienvenido a Agronauta. Diego es ingeniero agrónomo de Guadalajara. Me llamó mucho la atención porque me mandó su currículum, saber que él empezó también de la parte consultiva, estuvo haciendo inclusive tubería, como agrónomo. Los agrónomos sí saben un poco de topografía, estuvo instalando PEAD y todo esto, pero aprendió algo bien interesante, Diego. Aprendió a utilizar lo que son las nuevas herramientas para la detección. Inclusive ahorita trae él un emprendimiento bien interesante que se llama Ficus Bidata, y creo que podemos pues, platicarnos. Diego, pues platícanos un poquito de qué es lo que haces y qué le puedes comentar a los agroescuchas. Pues a grandes rasgos lo que hago es detecciones con drones, trabajo con drones de diferentes formas, puedo hacer nubes de puntos, puedo hacer tratamientos de imágenes y específicamente de esto llevado al medio del agro, pues puedo hacer conteos, clasificaciones de tamaños, encontrar enfermedades y todo esto relacionarlo a bases de datos para mejorar la gestión de las empresas agrícolas. Bueno, algo que se diferencia de lo que estoy haciendo de las demás empresas es que trato de trabajar con cualquier tipo de dron. De hecho, yo empecé con un dron muy pequeño, un Mavic Air 2, y lo que busco también es como democratizar y empoderar al agrónomo con ese tipo de conocimientos, que la mayoría de las personas que están haciendo tratamientos de imágenes o fotogrametría con drones aplicados a la agricultura no están muy dirigidos hacia los agrónomos. Entonces, además de hacer esta parte de los servicios, también doy capacitaciones. Tengo un curso virtual de digitalización agrícola en el cual aprendes desde cómo tomar datos con el dron, la parte de fotogrametría, tratamiento de imágenes, nubes de puntos. Y ahorita lo que estoy próximo por dar un segundo taller que es de detección de objetos. Todo esto con facilidades de que es un flujo de trabajo para que cualquier tipo de persona, sin saber nada, pueda involucrarse en estos temas, aprender y lograr hacer un proyecto. Sí, yo creo que ahí es importante y muy interesante lo que estás planteando, Diego. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos ver que es tan importante ahorita el manejo de imágenes para la cuestión agrícola? ¿Cómo es? ¿Por qué es importante ahorita? ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues algo por lo que ha cambiado, el principal motivo es que tenemos los equipos necesarios para capturar datos de una manera económica. Eso es lo principal, ¿no? Anteriormente pues teníamos las imágenes satelitales. Por ahí de los 70 se empezaron a utilizar imágenes satelitales, fue evolucionando las imágenes, cambiando de RGB, de infrarrojo cercano, a imágenes hiperespectrales, imágenes radar, pero la resolución más alta de una imagen satelital de cobro es de 25 centímetros. Y lo que ha cambiado principalmente, desde mi perspectiva, es que con 10,000 pesos puedes adquirir un dron
y generar fotogrametría con una resolución de 3 centímetros. Esa es una parte. La otra parte es que utilizar herramientas de detección de objetos, de clasificaciones. Hay tantos desarrollos en el mundo que ya no necesitas ser un programador para utilizarlos. Ya hay herramientas en cierta forma como tipos plugin que nos pueden ayudar al servicio. Esa es una. Y la segunda parte es que pues, necesitamos eficientar nuestra producción. Necesitamos evitar gastos de agroinsumos y necesitamos seguir produciendo de una mejor manera. Sí, y básicamente de esto que nos cuentas, Diego, trabajabas con la parte de imágenes satelitales y ahora trabajas con imágenes de drones. ¿Cuál es la diferencia más marcada entre estos dos tipos de imágenes y por qué ahora estás utilizando más drones que las imágenes satelitales? La diferencia principal es la resolución. Con resolución me refiero al GSD, la resolución espacial, que es la cantidad de píxeles que puedes ver. Y esa es una, pues que los drones, muchas veces las tomas con satélites incluyen las nubes, pero la principal es la resolución. Y la segunda, como lo mencionaba, que es más accesible poder comprar un dron. O sea, los drones especializados aún siguen siendo algo costosos, pero se pueden acceder a otros tipos de drones. Entonces, uno es que es accesible comprar un dron y la segunda es la resolución. Tienes mucho mayor resolución. Sí, yo al respecto tengo un mal chiste sobre los drones. Es importante. No está Héctor, pero estás tú. Soy yo, pero bueno, un agricultor tiene 2 sueños para un dron, ¿no? El primero es comprarse un dron, y ya cuando la compra, su segundo sueño es vender un dron. ¿Por qué no? Creo que es importante. Yo he visto varios productores que tienen drones y a la mera hora cuando los ocupan, pues el potencial que tienen no le sacan y compran. Eso es como todo buen agricultor, no quiere comprarse del mejor dron, invierte mucho dinero y el retorno de inversión no es tan bueno. Yo creo que en este caso, Diego, ¿tú qué opinas de los precios? Porque en este caso, yo creo que los agrónomos, la gente que se dedica a análisis de imágenes, pues es una rama algo especializada y no tan a la mano. ¿Qué opinas? Pues creo que el problema principal a veces de hacer una compra así es falta de conocimiento y de conocer bien las herramientas. O sea, puedes comprar un gran equipo, pero si no sabes tratar los datos, pues no te va a funcionar, no va a ser una buena inversión. Entonces es principal tener un buen conocimiento. Si quieres hacer una compra de un dron, pues inicia comprando un dron pequeño, un dron que no es especializado para fotogrametría y entiende los conceptos básicos para que después veas si es rentable o para tu huerta sí te va a servir. O sea, si tú aprendes a utilizar las herramientas de una manera correcta, vas a sacarle provecho. Pero si lo estás viendo como un negocio, creo que aún hay muchas personas que piensan que comprando el mejor dron del mercado ya tienen la solución, cuando no es así todavía. O sea, lo más importante es el tratamiento de los datos. Sí, fíjate que es uno de los comentarios que más hemos hecho en los episodios del podcast, porque claramente el hecho de que tengas juguetes con que hacer mediciones y con que poder tener un montón de información, la otra tarea es entenderla e interpretarla, que me parece que es uno de los retos que todavía no hemos podido descifrar. Y desde ese punto de vista, Diego, ¿cómo conviertes tú esas imágenes que tomas pues, con el uso de los drones? ¿Cómo haces para hacerlos útiles? Esas imágenes, ¿cómo las conviertes en cosas útiles para la parte agrícola, para quienes no están tan enterados de la parte súper técnica del asunto? Pues la primera etapa es la etapa de la fotogrametría. Los vuelos que se hacen son vuelos automatizados, se tiene que hacer un traslape entre las fotos. Con traslape me refiero a que las fotos se tienen que encimar en cierto porcentaje. Al hacer este proceso, nosotros, después de un proceso fotogramétrico, tenemos un producto que se llama ortofoto, en el cual podemos medir distancias y también podemos medir elevaciones.
Así que además de obtener un producto en 2D, podemos obtener un producto en 3D. Entonces, desde ahí pues, podemos tener varias aplicaciones, cuáles son medir terrenos, medir las curvas de nivel de un terreno, podemos medir las alturas de los árboles. Esa es la parte más sencilla y se podría decir que sí, más sencilla. La segunda parte ya es un tratamiento de imágenes. Este tratamiento de imágenes se puede hacer de diferentes formas. Una podrían ser reclasificaciones, clasificación supervisada, índices de vegetación, y creo que la más completa y más compleja es la detección de objetos utilizando visión por computadora. Esta parte de lo que les menciono de cómo hacer todos estos tratamientos también depende mucho de las personas, porque de principio lo que las personas empezaron a entregar es compro un dron con una cámara multiespectral y te hago un índice de vegetación, el más famoso, NDVI, y le entregas al agricultor una imagen que se ve tecnológica, se ve nueva, pero son manchas, ¿no? Entonces, cuando el agricultor ve esto, pues dice, oye, pues a mí, ¿de qué me sirve esto, no? Entonces, algo que yo trato de diferenciar con estas personas y que creo que es algo que ha hecho daño a la venta, es que yo no te vendo un índice de vegetación, trato de separarte, por ejemplo, si vamos a trabajar con árboles, trato de separarte cada árbol, cada copa del árbol. Y si voy a ver la sanidad, quiero ver la sanidad de cada árbol y quiero esto reflejarlo en un tipo semáforo. Entonces, que tú veas de una forma simple y en forma de tabla de gráfica cuántos árboles tienes, de qué tamaño son y qué sanidad tienen. Entonces, ya no estás entregando solamente un índice de vegetación, sino que estás entregando un organizador de huertas, yo así quiero llamarle, una hoja de Excel donde puedes saber y acomodar tus datos y poder llevar una mejor administración. Sí, sí, al final de cuentas, lo que sí se debe mejorar es la administración con estos datos. Entonces, tú ya tienes identificadas zonas de que esta zona es menos productiva. Y, por ejemplo, hablando del maíz, encuentras una zona donde la reflectancia no tiene la vigorosidad esperada. Y digo, a lo mejor en este ciclo que estás viendo esto, ya va a terminar el ciclo, ya no puedes hacer nada, pero al siguiente ciclo ya tienes ubicada esa zona. Entonces, en lugar de ir a hacer un muestreo de suelo aleatorio, puedes identificar esas zonas y vas, porque sí, a esa zona, a hacer un muestreo de suelo para ver si tienes algún problema con tu pH, la conductividad, falta de materia orgánica. Ya haces cuestiones dirigidas. Si no es en este ciclo, es en el ciclo que viene, hablando de cultivos temporales. Sí, bastante importante. Y fíjate que me da mucho eso que dijiste, Diego, de que entregar al agricultor la información, no los datos. Porque si tú le dices, mira, estos son tus arbolitos, se ven bonitos, ve estas manchas que preciosas y todo, ¿no? Y pasa con los sensores, ¿no? Yo entrego, por ejemplo, tu perfil y todo esto, pero te puedo decir, y lo que es interesante, cuánto vas a ahorrar, dónde tienes que poner tus esfuerzos en la huerta, qué árboles tienen buena calidad. Eso es lo que tenemos que entregar al agricultor. Y creo que eso es lo difícil a veces entenderle al productor, que el productor entienda, ¿no? Y que los generadores de la información, que son los dueños de la tecnología, le exigen que le pueda servir para producciones, ¿no? ¿Tú cómo has visto este problema con tus proyectos? ¿Qué tanto te entienden? ¿Qué tanto les sirve la información que generas? Pues algo que he aprendido es que me tengo que adaptar a cada productor y a cada... No me gusta dar soluciones generales. La verdad es que me presento con un productor y trato de diseñarle una solución de acuerdo a su tipo de cultivo, a su situación, desde el tipo de suelo, desde la orografía que tiene. También es indispensable esto que mencionas, es poder traducir esta cantidad de información que es grandísima, porque puedes llegar a capturar gigas de imágenes y al final de cuentas puede ser que le entregues al agricultor un Excel de megas. Y eso me pasó cuando trabajaba en la parte de la topografía, la construcción con los datos LIDAR, cuando empecé a trabajar con este tipo de sensores. Yo capturaba millones de puntos, millones. Y la primera vez que vi esto, dije, wow, está súper genial, ¿no? Puedes hacer una maqueta tridimensional en pocos minutos, tienes demasiada información. Pero la primera vez que quise hacer una entrega,
ni siquiera la computadora que tenían las personas que querían el trabajo podía abrir el documento. Entonces, algo muy importante de ahí es la transformación de los datos. Ok, yo voy a utilizar herramientas que capturen muchos datos de una forma masiva, pero esos datos hay que transformarlos posiblemente a TXT, a datos básicos, a líneas, a polígonos, a decir, tienes 5 árboles malos, tienes 10 árboles buenos, o sea, cosas muy sencillas. Entonces, algo importante es tenemos la capacidad ahorita de capturar datos masivamente, pero debemos tener la capacidad de interpretar y transformar esos datos masivos a información sencilla y valiosa. Sí. Y en este caso, Diego, ¿cómo utilizas, por ejemplo, esas imágenes? ¿Cómo haces para clasificarlas o cuáles son las características que tienes para clasificar todo ese mundo de información que puedes tomar? Pues podemos capturar datos de dos formas. Podemos capturar datos con RGB, que es una cámara normal, y la otra, que es la más avanzada y cual podemos capturar mayor cantidad de datos, es una cámara multiespectral con la cual podemos ver la sanidad de las plantas. Ya que tenemos, dependiendo del proyecto, la cámara que tengamos, lo que hago es algo que se llama matemáticas de bandas, que es algo muy sencillo, es división, multiplicación, suma y resta entre las diferentes bandas que tengamos, que puede ser rojo, verde, azul o el infrarrojo cercano. Y a partir de estas matemáticas de bandas ya existen varios índices de vegetación que nos describen de alguna forma las plantas. Algunos otros pues hay que también como tener un poco de, no sé, pericia o inventar algunas cosas, de tratar de descubrir nuevas reflectancias. Ya que tenemos este tipo de reflectancias, nos podemos dar cuenta que siguen patrones. Y ya que identificamos un patrón, podemos hacer una reclasificación. A lo mejor así hablado suena un poco difícil de comprender, es un poco más visual, pero al final de cuentas lo que estoy haciendo es reclasificando píxeles que pertenecen a una misma área o a un mismo tipo. Entonces, si yo tengo una planta con una reflectancia que tiene un problema, que tiene una baja vigorosidad, se va a ver de cierta forma. Entonces, yo agrupo esos píxeles y trato de detectar en toda la huerta todos esos tipos de píxeles. Entonces, ahí es donde se hace una reclasificación. Ya después de eso, convierto esos píxeles a polígonos para poderlos medir. Y esa es una de las técnicas. No sé si me explico un poco. Sí, está perfecto. Creo que así lo podemos entender. Ya nos tradujiste, traducción simultánea. Oye, por ejemplo, si una persona quiere aprender este tema, aparte de tomar tu curso, que ya lo voy a explicar más adelante, pero ¿qué debería de tener en cuenta que va a empezar y a dónde va a llegar? Porque si el camino es interesante y lo que va a aprender es muy interesante y además que le va a cambiar la vida, ¿no? Bueno, mismo para saber qué pedirle al ingeniero o a la empresa que le haga un análisis espectral, ¿no? ¿Tú qué le recomiendas a la gente? ¿Qué debe de leer? ¿Qué debe de escuchar? ¿A quién debe de seguir? ¿Qué te gusta? Pues tener un LinkedIn, porque estos temas yo no los veo, bueno, no tengo Facebook, entonces no puedo decirlo, pero las personas que hacen como ese tipo de cosas las he visto en LinkedIn y en YouTube. Pues hay gente haciendo fotogrametría, aprendan fotogrametría, eso sería el primer paso, aprender fotogrametría, de eso sí en YouTube. Pero así específico al agro, donde he visto más gente es en LinkedIn. Esa es una, pero pueden irse metiendo a YouTube y entender temas como es la fotogrametría, cómo se toman los datos. También es muy importante, que creo que a muchas personas todavía les falta eso, es entender cómo funcionan los receptores GNSS, que son los GPS, pues, el Sistema Global de Navegación por Satélite. Es importante saber qué tipos de precisiones podemos tener con un dron RTK, un PPK o un dron que no tiene ninguna antena. Eso es algo importante, entonces, la parte satelital, comprenderla. De esto hay mucho en YouTube, que puedan meterse a cursos de QGIS, que es un software libre. La mayoría de las personas de sistemas de información geográfica lo usan y actualmente, antes se utilizaba mucho para imágenes satelitales y ahora lo puedes aplicar a imágenes con drones. Entonces, un buen paso y primer paso podría ser trabajar con QGIS,
ver videos. Hay muchísimos videos en YouTube. De hecho, como Cookies es de software libre, yo lo que hago para aprender cursos, me meto y siempre tienen un manual. Lees el manual completo y ya, te lo aprendiste y ya lo puedes utilizar. Entonces, el manual de Cookies viene paso por paso, cómo hacerlo, y ya solamente es que vayas haciendo pruebas. Digo, si no tienes la imagen con dron para practicar, igual de alguna forma me puedes mandar un mensaje y yo les regalo una imagen para que si quieren practicar, lo puedan hacer. Porque no hay como muchos lugares con bases de datos libres, o bueno, no he buscado, la verdad, tampoco. Pero sí, pensar con QGIS. QGIS es bastante sencillo en ciertos aspectos, yo lo he manejado, me parece interesante, pero también es importante el saber que estás entrando en un mundo nuevo, ¿no? De aprender a medir, a tomar datos, a analizar imágenes. Creo que eso es una cosa importante y vas a generar muchos datos. Y el poder manejar todos estos datos y poder analizarlos, creo que eso también es una parte importante, ¿no? Hablamos algo de machine learning, pues lo que sería ya aprendizaje especializado. Además, en un episodio platicamos eso con Miguel Ángel Allende de Holanda, que se dedicaba a eso, y esto genera un mundo muy grande, genera un crecimiento muy grande, por ejemplo, el conteo de agave, el conteo de qué tamaño tiene, cómo está, cuándo hay que cortar, cómo va a cortar. Y ya a grandes rasgos, por ejemplo, ya he conocido 2, 3 empresas, una que platicamos con ellos, Pau, ¿te acuerdas? Panoramio, que se dedicaron a análisis para bancos, para poder obtener créditos. Y pues no sé, esto es una herramienta que ya es necesaria para un futuro, ¿no? Y pues creo que dominarla va a ser importante, ¿no? Sí, a lo mejor lo que mencionaba era como la parte básica y cuando estás queriendo comenzar con un proyecto, pero cuando ya vas a algo masivo o grande, necesitas, pues sí, el uso de inteligencia artificial, porque no sé si recuerdan que anteriormente lo que estaba como de moda era el Big Data, ¿no? Sí. Estamos capturando muchos datos, y ahora ya tenemos esa cantidad inmensa de datos y ya una persona en una hoja de Excel no puede resolverlos, ¿no? Entonces es donde hay que dar un brinco y sí es importante a la par de cuando ustedes vayan aprendiendo estos tipos de software de sistemas de información geográfica o de fotogrametría, aprender un lenguaje de programación. Creo que Python sería ahorita el adecuado de aprender. Y creo que esto va para todas las personas, no solamente para los agrónomos o para cualquier persona. Aprender un lenguaje de programación nos puede ayudar a facilitarnos los procesos y a comprender las herramientas que se están desarrollando. Y si aprendemos a comprender cómo se desarrollan las herramientas, pues podemos darle mejor uso, ¿no? Así es, creo que nombras un factor súper importante y que hemos venido mencionando episodio tras episodio, porque finalmente el tema es, hay ahora muchísimas herramientas, pero entender cuáles son los principios básicos para que puedas trabajar esas herramientas, en qué momento y para qué utilizar la información que vas a obtener, bueno, creo que va a generar la gran diferencia en todos los aspectos y en los proyectos que se deseen desarrollar. Y Diego, desde ese punto de vista, cuando por ejemplo, clasificas toda esta información, ¿cómo haces para clasificarla? ¿Por medio de qué herramienta haces toda esa clasificación de información? Porque me imagino que debe ser con una herramienta que pueda manejar todo ese gran volumen de datos y que a fin de cuentas haga y gestione lo que tú quieres, lo que imaginaste y lo que desarrollaste alcanzar, pero que finalmente una máquina lo hace más rápido. Sí, pues la herramienta principal es la tarjeta de video en mi computadora, que es la que hace todos los procesos. Entonces es algo indispensable tener una buena tarjeta de video. Ajá. Y a partir de eso, pues existen varios plugins. Por ejemplo, en QGIS, pues hay varios plugins de reclasificación, que esa es como la parte, perdón, de clasificación supervisada, que podría ser como la parte más sencilla y más fácil de comenzar a hacer clasificaciones supervisadas. Pero como en el caso de detección de objetos, ya ahí si lo quieres hacer de manera gratuita, hay diferentes técnicas que son la visión por computadora. Y a partir de esto, pues
yo hice un pequeño código de varios códigos, porque no creo que sea programador. De hecho, estoy agarrando información de varios lugares para construir algo para hacer la detección. Y estas detecciones, de la forma que trabajan, es que tú tienes que hacer un entrenamiento previo. Tienes que hacer una gran base de datos y tienes que hacer un entrenamiento previo manual. Entonces yo tengo que enseñarle a la computadora qué es lo que va a detectar. Entonces es la parte principal antes del entrenamiento, hacer una base de datos y etiquetar los datos. Estos datos es muy, muy importante tener una base de datos que cumpla pues la mayoría de los aspectos de lo que tú quieres buscar. O sea, tienes que darte cuenta que, por ejemplo, si estás buscando detectar árboles, a lo mejor un día vas a volar el dron y vas a tener un poco más de nubosidad y la reflectancia del árbol va a ser diferente. O la sombra va a ser diferente. Entonces hay que incluir todos esos ejemplos. Hay que hacer una base de datos muy grande. Y ya después de que haces esta base de datos, divides esta base de datos en entrenamiento, en validación y en pruebas. Esto para que una vez que hagas tu entrenamiento, después validas tu entrenamiento y después de validar tu entrenamiento, haces pruebas con imágenes que no se incluyeron en el entrenamiento ni en la validación. No sé si me explico más o menos. Entonces, es como el flujo como va sucediendo. Todo esto se va haciendo en Python. Por ejemplo, en el taller que voy a dar, lo hacemos en Google Colab. Tienes ya el código hecho. Se van añadiendo carpetas. La primera parte les enseño a dividir sus imágenes. Tú tienes tu ortofoto y hay que dividir las imágenes de cierto tamaño. Y si vamos a dividirlo, por ejemplo, en 512 por 512 píxeles, el entrenamiento también tiene que ser en 512 por 512 píxeles. Es importante. Tu entrenamiento, tu etiquetado de datos tiene que coincidir con tu entrenamiento. Ya que haces tu etiquetado de datos, pues haces el entrenamiento. Con esto trabajas con redes neuronales convolucionales. Hay diferentes arquitecturas, dependiendo tu proyecto, es la que tienes que escoger. Eso ya es un poco más complicado de explicar. Sí, más complicado. ¿Mande? Manejar tensores y todo eso no es tan complicado. Sí requieres matemáticas, pero sí está divertido. Sí, o sea, al final de cuentas nosotros utilizamos herramientas de inteligencia artificial. No hacemos inteligencia artificial. La inteligencia artificial la hacen las personas que desarrollan este tipo de arquitecturas, ¿no? Sí, claro. Que tienen un trasfondo matemático que me gustaría algún día entender. Pero bueno, regresando a lo del flujo del trabajo, es etiquetar datos, correr el entrenamiento, validar tu entrenamiento y tener en cuenta los errores que pueden pasar, ¿no? De falsos positivos, de que sobreentrenes el entrenamiento y que lo entrenaste tanto con esos datos que solamente te va a detectar esos datos. Entonces eso tampoco es bueno, ¿no? Porque tú llegas con una imagen de árboles de otra huerta y no te los va a detectar. Solamente va a detectar los árboles que tú hiciste porque los sobreentrenaste con esa información. Entonces ahí vas jugando con la información y con los datos hasta llegar el resultado positivo que estás buscando. Oye, Diego, se me ocurre aquí yo de curiosa imaginándome todo ese mundo de información, cómo podría manejarlo. Cuando nosotros vamos a hacer esos análisis, por ejemplo, de una huerta o de un cultivo, para no sobreentrenarlo, lo ideal sería poder tener imágenes del mismo tipo del cultivo, pero que pueda hacer detecciones distintas. Es lo que te entiendo, ¿sí? Sí, o sea, yo la forma en que trabajo es, voy a trabajar, por ejemplo, con árboles y trato también algo que es importante, es estandarizar los procesos. Siempre voy a volar a cierta altura para tener la misma resolución y así evitarle conflictos a la computadora también. O sea, aunque sean muy inteligentes y tengan muchas capacidades, podemos ahorrar procesos computacionales haciendo nuestros procesos estandarizados. Ya que tengo muchas imágenes de muchas huertas, trato de tener diferentes árboles. Por ejemplo, árbol tipo A, B y C. Entonces, dentro del etiquetado tengo clases también. Tengo, no sé, árbol pequeño, árbol mediano y árbol grande. Pero dentro de los árboles grandes hay que tomar muchas muestras de muchos tipos de árboles grandes. Que si a lo mejor salió con un poco de sombra, lo etiqueto.
es un árbol, porque puede pasar en otro vuelo pasar. A eso me refiero con que sea diverso el entrenamiento. Y ya yo sí trato de especializarme así y no meter también tantos datos o hacer tantas combinaciones, porque me he fijado que es más complicado tener muchas bases de datos en un mismo detector. Trato de ayudar yo segmentando de una manera rápida y sencilla. Voy a ver, por ejemplo, esta zona de puros árboles y no combinarla con agaves o con otra zona, ¿no? Sí, Diego, bueno, pues yo creo que llegó el momento de que nos platiques de qué va a pasar en tu curso, porque a mí me llamó la atención tu curso, me llamó mucho la atención y quisiera pues, que lo compartamos con los agroescuchas, que nos digas un poquito de información y fecha sobre todo para ver si... Yo creo que este es un esfuerzo que nos gustó mucho el tema y creo que queremos pues apoyar y que lo conozcan los escuchas, no se me hizo tan caro y creo que sí está accesible y lo que va a aprender, sobre todo esto de la mano de Diego, pues está bastante interesante. Platícanos, Diego. Sí, pues miren, el curso, lo principal es que es un flujo de trabajo, así que si llegan sabiendo de cero, van a lograr hacerlo. Es paso por paso, no necesitan saber programar, ahí van a dar sus primeros pasos en programación. Vamos a trabajar con un entorno virtual que se llama Google Colab. Si no tienen una computadora con un GPU bueno, tampoco se preocupen, pueden utilizar la de Google. Yo trato de utilizar todos los recursos que sean gratuitos posibles. Entonces, es un curso específicamente para detectar objetos en ortofotos. Entonces, una vez que tú ya tienes tu ortofoto, vamos a dividir esa ortofoto, les voy a enseñar cómo hacer el etiquetado, vamos a ir a una plataforma gratuita donde vamos a hacer el etiquetado, vamos a exportar nuestros datos y vamos a hacer el entrenamiento. Después del entrenamiento, vamos a hacer las detecciones en nuestra ortofoto. Esto en 3 horas, pues hacer un detector de objetos en 3 horas, pues es imposible, ¿no? Pero van a ver todo el flujo de trabajo completo. Yo les voy a facilitar también un video tutorial para que lo puedan seguir replicando, para que se den el tiempo de hacer sus etiquetas ya en su casa y que ya después ustedes puedan aplicarlo, puedan hacer un entrenamiento y puedan aprovecharlo y aplicarlo. Entonces, en resumidas cuentas, es detección de objetos y conteo de agricultura, de cultivos, de árboles, de lo que estén buscando. Yo les recomiendo que empiecen con cosas sencillas, no quieran aborazarse y empezar con agave porque es algo complicado. Clásico de letreros. Sí. Y algo importante de lo del curso, porque ustedes van a ver en YouTube que hay muchos cursos o tutoriales de detecciones de objetos, pero si ustedes, bueno, las personas que han trabajado ya con drones o con fotogrametría, nosotros trabajamos con archivos TIFF, que son diferentes a los JPG, y en la mayoría de los videos que van a ver en YouTube están trabajando con archivos JPG o con videos, no les importa las dimensiones ni las coordenadas, que es algo que es muy importante para nosotros, la ubicación. Entonces vamos a trabajar con algunas bibliotecas como lo son Rasterio, que son especializadas para poder trabajar con archivos con coordenadas, y pues se van a llevar el código a su casa, para si quieren emprender y poner la competencia. Agrohacker, te lo dije, es entrar a hacer todos. Creo que me parece muy interesante que des la herramienta, des la opinión y creamos una comunidad de gente que conoce. En general, creo que es eso, digo. Y gracias por compartir tu conocimiento, me parece muy interesante. En la descripción del episodio voy a poner la liga al episodio, al curso de Diego. Aquí está, es algo innovador, yo no lo había visto, por eso me llama mucho la atención. Su Instagram, aquí está, es Vidata, y también tiene LinkedIn. Diego, aquí puse la liga de su LinkedIn, y bueno, la liga es un poquito larga, por eso no la pongo en el episodio, pero va a estar aquí disponible. Y pues, ¿tú cómo ves, Pau? ¿Qué te parece? A mí me parece que Diego, con esto que estás haciendo, le das una herramienta importante para las personas que quieran empezar en este mundo de análisis de datos, sobre todo del uso de imágenes con drones, porque no solamente se nota la experiencia que tienes en el desarrollo, en el uso de las herramientas,
sino que ya tienes tanta cancha que sabes qué funciona y qué no funciona, ¿ves? Y entonces ya ese tiempo que uno como profesional o como experto le ahorra a alguien más, cómo te encuentran en redes sociales y si alguien tiene preguntas, bueno, tienes una comunidad enorme con la cual estás compartiendo un montón de información todo el tiempo, así que creo que hay mucha información de la cual se pueden nutrir todos. Sí, en LinkedIn estoy como Diego Valenciano. En Instagram el proyecto está como Ficus B Data, corrido. Ficus B Data, así se escribe. Si quieren les sigo mi número, es 33 20 48 03 31. Digo, para si tienen alguna duda, pues ahí directamente. Y lo del curso me faltó decir, las fechas es el siguiente jueves, viernes y sábado. Ya es la siguiente semana. Digo, lo voy a volver a repetir, yo creo, hace 15 días lo hice, pero como tuve una buena respuesta, decidí volverlo a hacer. No lo había promocionado aquí en Instagram, la mayoría de las personas fueron de España y Sudamérica, solo un mexicano, entonces espero que hoy existan más interesados. O sea que está programado para el 17, 18 y 19 de agosto. Así es, y fechas, pues lo que hago primero yo es hacer un grupo con todas las personas interesadas y los horarios trato de acomodarme a sus horarios. La mayoría de las personas que están tomando estos cursos trabajan, entonces posiblemente es de 6 de la tarde a 9 de la noche. El sábado puede ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y en caso de que sean extranjeros, la otra vez pues tuve el curso de 2 de la mañana a 5 de la mañana porque era 7 de la noche de Madrid. De España. Sí. Ajá. Sí, algunas personas se conectaron de Viena, entonces tuve que madrugar. Pero igual, o sea, si están interesados, mándenme un mensaje. Me había quedado con Tonatiu de hacer un descuento aquí, 3 personas. Ay, gracias. Está súper bien. A ustedes dos les regalo el curso, el taller, problemas para que entren. Gracias. Bueno, algo que me parece como importante decir es que yo sí quiero que los agrónomos se capaciten en este tema, ¿no? Creo que las universidades nos están quedando a deber en este tema y para mí es importante tener esta competencia, ¿no? Entre más personas se capaciten y más personas tengan más ideas, vamos a generar mejores ideas. Entonces, lo que no se me ocurre a mí, se le puede ocurrir a otra persona y después se la puedo copiar. Sí, finalmente es un trabajo en equipo, como dice Tona, por eso esta temporada se llama AgroHacker y es darnos cuenta que desde cualquier punto de vista, bueno, aquí hablamos de agricultura, pero desde cualquier punto de vista de cualquier profesión o licenciatura, profesionistas, como dicen ustedes allá en México, que quieran interactuar en la parte agrícola, pues tenemos una herramienta más para meterla dentro de nuestra caja de herramientas y tener mucha más información con la cual trabajar y hacer de nuestros proyectos más productivos, sostenibles y eficientes. Sí, y entonces, Diego, esos 3 personas les vamos a dar un descuento ¿de cuánto? ¿Del 50%? ¿Está bien? Que nos dejen un mensaje, por favor, en las redes sociales de Agronauta en Instagram, por favor, y que le den like a la publicación que voy a hacer sobre el curso y ya los pondré disponible para que ustedes para que Diego lo sepa y ya sabes ese 50% de descuento. Diego, pues muchas gracias por tu esfuerzo. ¿Te parece bien cerrando, Pau? Y pues muchas gracias, Diego, por tu tiempo, por mencionar esta cuestión importante, por dar paso para los agrohackers del futuro en el manejo de esta tecnología. Gracias por estar ahí con nosotros. No se olviden darnos 5 estrellas. Sí. 5 estrellas el episodio. No olviden entrar a nuestra página web, que es Agronauta.yo. Ahí vamos a poner también las ligas de este curso. Y pues no se olviden que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, que ahora se llama X, pero bueno, y no se olviden de volver a escuchar. Estamos un poquito ausentes por temas de mudanza, pero tenemos temas ya más especializados para la siguiente parte. Y pues, Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de venir a dictar mi propaganda para militantes del futuro. Y dale. Pero era muy izquierdista, pero
Les agradezco mucho. En verdad les agradezco mucho la oportunidad. Ya. Pues muchas gracias, Diego. Y déjennos mensajitos en nuestras redes sociales, tanto en las de Tona o en las mías o en las de Agronauta. Incluso ahí está Diego para que nos comparta más información. Así que nos vemos a la siguiente, Agronautas. Ya lo escuchas. Todos. Bye.